A lo que vinimos. El espía que surgió del frío, de John le Carré. Es una de sus novelas más conocidas, o de sus títulos más conocidos. Esta novela es la tercera de lo que podríamos denominar el ciclo o la serie del agente George Smile. Aunque hay que decir, ya de entrada, que la presencia física de Smile en la novela es muy escasa. Apenas, digamos que su presencia en el escenario apenas es 2 o 3 veces, me parece, a lo largo de la novela que aparece, y de una forma, no vamos a decir irrelevante, porque cuando este personaje aparece nada es irrelevante, pero bueno, digamos de una forma muy secundaria. Aunque sí hay que decir que su figura sobrevuela toda la novela. No está presente, su presencia física, ya digo, es muy escasa, pero su figura sí. Su presencia física es escasa porque además en esta novela al menos Smile ya no está en el servicio secreto británico. Él se dedica, según pone aquí, pues no lo especifica especialmente bien por qué lo abandonó, si es que lo abandonó, porque claro, todo esto en el mundo de los espías es difícil qué es la verdad y qué es la mentira, y dónde está la realidad y dónde no, pero bueno, parece ser que se dedica a la filología, no sé si algo de la enseñanza y tal, pero el mundo de los espías en un principio, o por lo menos no pertenece directamente o no figura como perteneciente a las agencias de espionaje británicas. La novela va a transcurrir, bueno, tiene 2 escenarios, uno es Londres, claro, pero el otro mayoritariamente es la Alemania del Este, porque este es el periodo de la Guerra Fría, en la que Alemania está dividida en dos Alemanias. La República Democrática Alemana, que es la Alemania Oriental, la Alemania del Este, la Alemania comunista y de influenciada por la URSS, y bueno, influenciada y no solo influenciada, bueno, será un país satélite de la URSS, y la Alemania del Oeste, la República Federal, pues que de corte, vamos a decirlo, capitalista, democracias occidentales, etcétera, etcétera, y del bloque occidental. Está dividida, ya digo, es la época de la división de las dos Alemanias. No es la inmediata posguerra, estamos ya más avanzados, años 60, tal, pero todavía ya está construido el muro de Berlín. De hecho, la ciudad de Berlín, ya digo, es el otro gran escenario de la novela, y está ya dividida por el muro de Berlín, y está pues el Berlín Este y el Berlín Oeste. Y ahí es donde se va a iniciar el relato, en Berlín. Se está esperando por parte de la Alemania del Este, de la frontera, del lado de la frontera de Alemania del Oeste, se está esperando la llegada, se supone que de un espía, de una persona que tiene que venir del este, cruzar la frontera. Pasa los controles, esta persona pasa los controles, pero antes de llegar al lado de la Alemania occidental, antes de llegar a cruzar esa línea, es tiroteado por los guardas de la República Democrática Alemana, la RDA, y le asesinan. O sea, y este parece ser que es el último agente que les quedaba a los británicos en Alemania del Este, en Berlín. Como resultado de esta operación, o del fracaso de esta operación, el responsable del espionaje en Alemania del Este, el responsable británico de los servicios secretos británicos, de los servicios de espionaje, se le va a pedir que rinda cuentas. En Londres, en el Cambridge Circus, que es donde es el edificio gubernamental dedicado para los servicios secretos,
se le va a pedir que rinda cuentas de por qué se fracasa, porque por mucho que lo han intentado, no han sido capaces. La red de espionaje que tenían en Berlín y en Alemania del Este, pero principalmente en Berlín, pues ha fracasado. Este era el último espía y le han matado porque, claro, en aquella época a un espía tampoco es que si evidentemente, si le consideraban un traidor, pues matarle no era lo más natural que le fuera a pasar, ¿no? Que le liquidaran. El mal menor es que se pudiera en la cárcel, pero vamos, normalmente desaparecían, ¿no? En este caso le matan, pero en directo, o sea, se le ven que le han matado, pero bueno, otros simplemente desaparecían y no se volvía a saber nada. Entonces le piden cuentas de por qué esta red de espionaje, que él es el responsable, fracasa. Él cuenta, porque claro, da sus argumentos de por qué ha fracasado, porque dice que es bastante difícil mantener una red de espionaje que en un principio, al principio en la posguerra, en los primeros años de la posguerra, era más fácil conseguir agentes, estaba la gente, había personas dispuestas a colaborar, a contar, etcétera. Pero a medida que este país se ha ido ya convirtiendo en un país, se ha ido solidificando, pues es muy difícil encontrar agentes, personas que estén dispuestas a colaborar con los servicios secretos occidentales. Pero bueno, sea como sea, en el espionaje solo hay una ley, que lo que cuenta son lo que lo justifica son los resultados. Como este señor no ha dado resultados, pues se le degrada. Y la manera de degradarle es mandarle a una oficina, a una sección, es una sección económica bancaria, que se llama así, que es una sección donde van a enterrar a todos estos agentes cuando son defenestrados, pues es una especie de cementerio donde ahí se les entierra, ¿no? Como dice el protagonista de la novela, que el protagonista de la novela, ya digo, no es George Smythe, es un espía, es un agente, que dirigía los grupos de operaciones de Alemania del Este, como decíamos antes. Claro, este hombre pues se siente humillado porque él dice, vamos a ver, es que al trabajo que me mandan eso lo puede hacer un chimpancé, un mono, o sea, es que no hace falta esto. Él está allí absolutamente aburrido, con una desidia enorme, entonces claro, comete irregularidades, no se sabe muy bien si esas irregularidades las comete por descuido, por desidia o por desinterés o ya casi, en fin, un poco en plan venganza, no sé si venganza, pero van a decir, bueno, ya me da igual todo. Claro, le expulsan del cuerpo, le expulsan y además sin derecho a nada, sin derecho a indemnización, sin nada de nada, porque han descubierto, incluso se habla de que puede haber desfalcado dinero o que las cuentas no cuadraban, etc. Y ahí empieza su calvario. Este hombre, claro, que ha perdido ya todo, ha perdido el empleo, ha perdido su porqué, porque él lleva trabajando en el espionaje británico desde que era joven, desde que entró siendo soldado, antes incluso casi de la Segunda Guerra Mundial, y ha estado siempre vinculado a eso. Su vida, digamos, es un hombre que vive solo, su vida empieza a carecer de sentido. Tiene que buscar trabajo, encuentra diferentes trabajos, pero a ninguno se adapta, todos le resultan muy aburridos, de todo se marcha, empieza a tener dificultades económicas serias, comienza a beber, a descuidarse, solo tiene como alicientes que en uno de los trabajos que ejerce como bibliotecario conoce a una chica que, por cierto, y esto va a tener su importancia, claro, en un principio, es miembro del Partido Comunista Británico, la conoce, pero bueno, al final pues tampoco es una relación que vaya más allá, porque ya este hombre está pues derrotado, se siente derrotado. Y de esa derrota siempre se puede sacar provecho. ¿Y quién va a intentar sacar provecho? Pues claro,
las fuerzas enemigas, ¿no? Este señor ha ocupado un cargo importante dentro del espionaje británico. Es posible que podamos captarle. Y eso es lo que va a suceder, que se van a poner poco a poco y de forma disimulada, un amigo que se le acerca, alguien que le conoce, oye, te echo una mano, tal, le empiezan a ayudar, tal. Y lo que tratan es captarle, o sea, que se convierta en un traidor a su patria. Y él, pues, acepta, le pagan dinero, le pagan, bien, acepta, o sea, tan derrotado, tan caído, se sienta además abandonado por el servicio secreto, por el trabajo que ha hecho, y acepta. Y claro, aquí es donde empieza toda la trama del libro, porque lo primero que tenemos, lo que nos vamos a preguntar es esto es una operación, o sea, es él realmente el que decide o esto, o él forma parte de una operación diseñada. Esto lo vamos a ir descubriendo a medida que vayamos a ir leyendo el libro. Y sobre todo, claro, vamos a ver todo el proceso que un espía que traiciona a su país, que se pasa al bando contrario, tiene que ir se le llevan a Alemania del Este. El primero cree que que quien la ha captado son los rusos, los soviéticos, perdón, pero no, son los alemanes del Este, claro, por encargo de los soviéticos, pero los alemanes le llevan a los alemanes del Este, interrogatorios, en fin, lo que es todo un proceso, y que de esto es el desarrollo de toda la novela, y donde está todo el suspense de la novela, evidentemente, y lo que la hace fascinante de leer, es a lo que vamos a asistir hasta el desenlace final. Y lo que yo decía, esto es una operación diseñada o no es diseñada, y si es diseñada, qué fin tiene y cuál va a ser el desenlace. En fin, es una novela magnífica, es una novela de espionaje excepcional, porque John le Carré era un grandísimo escritor y en este género, yo creo que es el mejor escritor de la historia del género, vamos a decirlo así. A mí, como me gusta mucho, pues yo no soy objetivo. Así que, bueno, una recomendación para los que no la conozcan. El espía que surgió del frío, de John le Carré. Hasta otra, amigos.